Bueno, estamos en una charla necesaria para hablar de política, no de soluciones mágicas, lo he dicho en los programas. Esto requiere de tiempo y la primera decisión que tiene que tomar un dirigente es rasparse un poco, embarrarse no circunstancialmente, comprender no solamente los problemas, sino que hoy la sociedad tiene cierto hastío. Es decir, no cree demasiado, hay rechazo. Y además particularmente se da algo, en las PASO yo vi más campaña que en la general. Yo siempre digo que el centro de Moreno es una kermés vestida de electoralismo para las ocasiones, hay poca sensación de elegir. Bueno, vamos a tratar de charlar con Joaquín de la Torre, Julián Signa, qué es lo que se elige en primer lugar. Y no estoy hablando de los cargos legislativos, no estoy hablando de la elección de medio término, del equilibrio parlamentario. ¿Qué debe llegar como mensaje para que la población diga, esta es una opción que no es de coyuntura, sino que viene a presentar un esquema distinto que tanto necesita, no solamente Moreno, sino la provincia de Buenos Aires? Bueno, gracias Joaquín por estos minutos, gracias Julián. Gracias a vos por la invitación. Flor de inquietud. La debería tener toda la población en principio. Sin duda, lo que se elige en esta elección, o qué debe elegir la gente, debe elegir una propuesta que tenga que ver más con el futuro que con el pasado. Nosotros hacemos mucho hincapié a que el gran problema del oficialismo fue no haber entendido que haber cerrado las escuelas durante 2 años era decirle a la gente, no solamente decirle a la gente, vos seguí viviendo un plan, sino tu hijo va a vivir de un plan. Y eso tiene que ver justamente con la eliminación del futuro. Parece que el gran descubrimiento de esta elección es la valoración que la población tiene sobre el sistema educativo y cómo se aferra al sistema educativo, cómo haber descubierto que más allá de que el sistema hace mucho que no anda, en esto la política tiene mucho que ver, y los gremios también, más allá de eso, para la gente esa es una tabla importante de salvación. Y es la última representación del Estado. Por supuesto que es la última. Es así, ¿eh? Es así. Pero está más o menos en pie, porque ni siquiera te digo está erguida, firme. Las escuelas no son dignas, no son habitables, no son seguras, podemos ir por ese lado. Y lo que se enseña es cada vez menos, porque cada vez los chicos vienen con más problemas. Pero bueno, la revolución de esta elección, la única pimienta y sal de esta elección fue la certeza de entender que nuestra población, nuestro pueblo, no ha perdido el sueño de mi hijo el doctor, sino está muy aferrado a ese sueño. Vos caminaste la provincia antes de que se hiciera todo esto que conocemos y lo percibiste. Y yo digo, yo en marzo dije, creo que te lo dije a vos, y lo dije en algún otro programa nacional, la gente no está hablando más de la pandemia, está hablando de que sus hijos no van al colegio. Todo en marzo, abril, muy fuerte. Nadie había tomado nota de eso. Horacio Rodríguez Larreta en Capital empezaba a tomar nota porque la presión de padres organizados era muy fuerte, ¿no? Y ahí la educación privada tiene más peso. En la provincia, hoy mismo todavía no ha vuelto totalmente la educación, la educación. O sea, en Moreno todavía esto está grabado por aquel hecho del año 2018. O sea que, sin duda, yo te diría que lo que hemos descubierto en esto es el pueblo sigue aferrado al sueño de mi hijo el doctor, yo lo celebro, entonces eso tiene más que ver con futuro. Entonces, ¿dónde no tenemos que parar? En ver cómo le construimos un futuro a la población, más allá de que la realidad de hoy sea dura. Digamos, hay que generarle una esperanza con propuestas y con cosas que a la gente no le haga tan duro vivir mal como está viviendo, porque sienta que le puede ir mejor. Vos sabés que es muy interesante comprender esto, y le pregunto a Julián, porque la política está llena de clichés, está llena, y creo que la sociedad también lo percibió. De ahí que llegar y crear algún tipo de vínculo requiere de mucho más tiempo. Es decir, puedo decir que te puteen, que te destraten, que te rechacen, y cuando te escuchan no creer que es una escucha
y que ya está. No, es recrear el vínculo. Entonces, quisiera saber cuál es el cliché más importante que escuchaste en Moreno en la campaña, y si hay algo de lo que está diciendo Joaquín de la Torre, porque están trabajando juntos, porque la experiencia de él sirve muchísimo, para decir, mi hijo el doctor, yo te diría, Moreno trabajo, ¿no? Que Moreno no sea ciudad dormitorio, es decir, estoy hablando de consignismos que han ido creciendo y se han instalado, se han arraigado y no tenemos perspectiva, no tenemos horizonte. Mira, ante todo te saludo, ¿cómo andás, Rubén? Gracias por la invitación también. Creo que el cliché más instalado en la política de Moreno es la sobreactuación de un intento, una réplica de lo que fue la justicia social, de lo que fue un Estado que estaba presente, pero para transformar, y no un Estado que está, yo siento que hoy el Estado está presente, pero si se quiere, como un instrumento para dominar a la gente y no para darle la autonomía que necesita y que es lo que quiere. Esto que estaban hablando, que es de mi hijo el doctor, es decir, que el futuro de mi familia, de mis hijos, yo me voy a sacrificar para que ellos estén mejor el día de mañana. Y en la Argentina supimos tener un Estado que garantizaba eso, con la educación y el trabajo como los dos máximos ordenadores sociales. Y son las dos grandes falencias que tiene Moreno, ¿no? El conurbano profundo y la provincia. Y bueno, creo que es muy difícil hoy, en este contexto que hubo de apatía, tal vez de descreimiento general de la política, volver a generar un vínculo genuino. Creo que se da en el cuerpo a cuerpo. Y sostenerlo en el tiempo, porque hay que sostenerlo en el tiempo. A mí me sigue ni siquiera asustando, ya tengo 50 años, ¿no? Veo apariciones que si es una foto con muchas personas, decir, llegamos. Eso también no va más. Es una cuestión de tiempo. Yo siento que es una cuestión de tiempo lo que te digo. Rápido, porque va rápido esto. Mucho del problema de la política es que hace todo para la foto. Yo digo que para los flyers, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Para los flyers y para la foto, para mostrarlo y no para transformarlo. Yo digo que cuando más hago política y lo hacemos es cuando no sacamos la foto, cuando más construimos de abajo hacia arriba, y creo que es la forma de generar el hecho colectivo que le falta a la sociedad. Y el desafío más grande que tenemos hoy los militantes es hacer que el común de la gente se involucre en el debate. Y ahí vamos a construir una nueva forma de hacer política, otro vínculo y una nueva cultura política, en definitiva, que es lo que nos falta. Te quiero preguntar algo que charlé contigo, que me pareció también, ni siquiera osado, era necesario. Ya no más experimentos de acá a acá, ya no más. Y como vengo escuchando, todavía no terminamos el 21, pero hablamos del 23, porque hay que preparar los fierros para el 23, no más experimentos. Santilli creo que es un experimento más, yo lo creo, pero argumentadamente, no porque me caiga bien o mal. Es decir, tenemos que recuperar argumentos para tener solidez en la palabra, si no, hagamos 140 caracteres y digamos que estamos haciendo la mejor política posible. Sin duda, ratifico todo lo que pienso, lo que dije. Fui a la interna sosteniendo eso, defendiendo eso, y el 15 de noviembre va a seguir siendo mi leitmotiv, digamos. Porque no tiene que ver con un interés político, tiene que ver con una certeza política. Cuando las certezas políticas son sostenidas por la estadística, que es la única forma de que sean certezas, pero además avaladas potentemente con las estadísticas, lo que termina pasando es que no respaldar esa certeza o no defender esa certeza termina siendo en algún grado una inmoralidad o una deshonestidad. Porque defender aquello que uno cree que no es bueno es una deshonestidad muy grande. Así que el 15 de noviembre
volveremos otra vez a estar en el lugar de siempre. Ahora me tocó perder la interna y tengo un compromiso que es de defender el espacio, pero el 15 de noviembre volveremos a seguir dando la discusión para que la próxima interna la ganemos aquellos que entendemos que la provincia de Buenos Aires es la locomotora de esta patria, de este tren, y si la provincia de Buenos Aires no tiene un maquinista que conoce los botones, el tren no funciona. Entonces, muchos creemos que a veces no funciona el tren por cuestiones técnicas que tienen que ver con la economía, Miren, si la locomotora no tiene un buen maquinista que conozca dónde están los botones, el tren no funciona. Y yo creo que a la Argentina, al tren de la Argentina, lo que le ha pasado en los últimos 20, 25 años es que ha tenido un maquinista que no conocía los botones de la máquina. Así que la provincia de Buenos Aires tiene que volver a estar manejada por un maquinista que conozca la botonera, ¿no? Hay una palabra que para mí es un concepto, que lo vengo escuchando hace mucho tiempo y quisiera en un minuto que me lo definas vos, que tenés más experiencia, casi tenemos la misma edad, pero es renovación. Otro cliché, pero cuando llega la renovación genera pánico. Es porque no se entiende que las transiciones son parte de la vida y lo biológico. Yo creo que estamos en un momento que hoy nos lo vamos a terminar de entender, pero que dentro de 50 años seguramente se va a estudiar como un momento crack en la política argentina. Nosotros 20 días antes veníamos sospechando que lo que pasó en las PASO iba a pasar. Y yo en algún momento dije, miren, no sé si es un tema definitivo o no es definitivo, pero está pasando algo que no pasó. Y si se ratifica el 14 de noviembre el resultado, y sobre todo los argumentos del resultado que me parecen más importantes, empieza a pasar cosas que en la Argentina nunca pasaron, y que donde hay que ser muy creativo en la solución de los conflictos que se generan a partir del resultado. La Argentina no ha tenido crisis sociales, económicas y políticas de la envergadura de la que podría llegar a tener si el resultado se ratifica y si corre cierta irresponsabilidad en los miembros de la coalición que gobierna, con el peronismo gobernando. No ha pasado eso. No ha pasado. Al revés pasó. Claro, y esta podría ser la primera vez que pasa si la irresponsabilidad y el miedo superan a la responsabilidad de gobernar. Y ahí es donde, digo, estamos cerca de vivir cosas que no hemos vivido, situaciones de mucha complejidad, donde nos van a necesitar a estar todos muy atentos y muy creativos. Más que renovación, nueva creación. Me gustó. Bueno, vamos a... Para no usar palabras ya viejas. Trilladas, ¿no? Trilladas. Bien, me gusta. Bueno, y Julián, yo creo que los clichés van a existir siempre. A mí me preocupa desde hace tiempo, si la política no comprende esto que yo lo definí en Córdoba, se viene un ventarrón y el que no entienda, bueno, se lo llevará el viento. Los otros pueden poner una buena estaca, o los otros pueden abrazarse y pueden caminar en el sentido contrario o esperar que pase el temporal. Ahora, esto viene pasando. Y se los puedo decir a ambos porque no es que hablo con los dirigentes políticos, no. Hablo con los comunes que sienten hastío. Hastío que no es la grieta, es que ya no creen. No creen. Por más que hablen bien o que digan las cosas como corresponden, no están creyendo. A mí me preocupa el año que viene. Si hay madurez de la dirigencia política o vamos a seguir jugando a que mientras haya guerra los muertos los contamos nosotros. Entonces quería escucharte sobre Moreno, si están comprendiendo también esto que está diciendo Joaquín de la Torre, porque está en la mesa, pero las franquicias por ahí siguen dominando, que también me preocupa, lo digo una vez más. Yo creo que si hay un mensaje que nos dejó el pueblo, la sociedad en esta elección, a nosotros, bueno, nosotros ganamos la interna en Moreno, es esa palabra, la responsabilidad de construir una alternativa política en Moreno,
tenemos una oportunidad histórica para hacerlo y creo que la sociedad, al darnos ese rol, nos dio lo más caro que te pueden dar como dirigentes políticos, que es ser un instrumento de esperanza para generar otra cosa distinta, ¿no? Y esa responsabilidad se mide en función de la prioridad que uno, con la cual uno ordena las cosas. Quiero decir, acá hay que entender que la gente en Moreno está viviendo muy mal, vive mal. Y creo que algo peor que eso es que encima se está acostumbrando a vivir mal. Y algo peor todavía es que se resigna a la idea de creer que no se puede cambiar, ¿entendés? Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos como desafío, volver a dar un mensaje de esperanza, y lo vamos a lograr, la dirigencia lo va a lograr en la medida, primero, que incluya en el debate a la sociedad, y segundo, que construya de otra manera, como te decía anteriormente. Y esto no va solamente en la renovación de una cara o de una generación, sino en la renovación de nuevas prácticas, de querer construir la política de otra forma, de no repetir los modos con los cuales se vienen haciendo. Te hago una pregunta final a vos, Joaquín. Esto que decía Julián, yo lo puedo sintetizar en algo que la propia dirigencia fue abrevando todo el tiempo, que es la comodidad. Creo que la clase política se enamoró de la comodidad y baja cada 2 años, porque es así, baja. Cuando yo escucho que baja, es una sentencia de que estaban arriba, pero bajan y escuchan. Y claro, el problema son las calles, el problema es el asfalto. No, el problema no es ese, el problema es más profundo, que se fueron. Si el 14 a las 12 de la noche se ratifica el resultado de las PASO y la política no entiende lo que acabas de decir, la vamos a pasar muy mal. Muy mal. Si nosotros no entendemos, mire, tener vocación política o no tenerla, para el que no la tiene no es una inmoralidad no hacer política. Lo que es un inmoral es querer hacer política y estar cómodo. Eso es inmoral. El que hace política tiene que aceptar que eligió una vocación que tiene que ver con el servicio, que su día no dura 14 horas, sino 24, y que su semana no dura 5 días, sino 7, que su día no dura 365 menos 104, que es los sábados y domingos, sino 365. Si nosotros no terminamos de comprender que esa es nuestra tarea, y además que venimos de una gran deuda, si no lo terminamos de comprender, vamos a estar en problemas. Y ya el problema no va a ser azules o celestes, o un poquito más o un poquito menos, o doy planes o no doy planes. Va a ser... la gente se va a empezar a cuestionar para qué necesita la política. Y eso es grave. Y eso es grave. Y entonces ya no va a ser culpa de la política, sino culpa de los políticos. Y no va a ser culpa de los que planteen eso, sino de nosotros. Y en estos días que todo el mundo habla de acuerdos y qué sé yo, a mí me gustaría que todo eso sea no solamente entre la política, sino con la sociedad civil, con los trabajadores, con los empresarios, con los distintos sectores que forman parte de la vida diaria, digamos, ¿no? que pasa por el costado de la vida pública. Y si no se hace de esa manera, la sospecha que me va a crecer en mi corazón va a tener más que ver con que los políticos una vez más quieren aprovechar la crisis para seguir viviendo cómodos. Bueno, Julián, Moreno es un mapa de incomodidades, pero también de expectativas. Si es algo particular de Moreno, que hace 2 décadas que trabajo allí, es que es cierto que va impregnándose en que
el presente es el futuro, es decir, no hay futuro con esto, pero hay pequeñas resistencias, yo los llamo fueguitos, de comunidades reales, que dicen, sí, claro que vamos a hacerlo. Y no son soluciones rápidas. Lo más interesante que encuentro es que están decididos a resistir y a crear, o a recrearse. Sí, claramente nosotros, sobre todo en este tiempo que hemos estado muy cerca de la gente y charlando y con esta cercanía que veníamos diciendo, yo lo que noto es la rebeldía de muchos que están muy incómodos por la realidad que se vive y que así todo no están dispuestos a aceptar que nos impongan esta forma de vivir, ¿no? Es decir, que la esperanza se va a expresar a partir de esa rebeldía. Moreno es un lugar muy inseguro, con muchas incomodidades, como bien decís, pero también con un montón de potencialidades para poder crecer y para poder transformarlo. Creo que el desafío de quien gobierna el distrito va a ser darle un proyecto al distrito. Yo siento que a Moreno hace mucho tiempo no lo piensan y creo que le tenemos que dar un proyecto desde una mirada regional, una mirada local, un modelo de gestión distinto. Y también salir un poco de la agenda de la política, del microclima de la política y hablar de cuestiones que a la gente tal vez son las que le afectan el día a día y las que nos plantean a nosotros y que tal vez no están en algún titular, como es... Hay cosas que vos ves que te la plantea la gente en una reunión y no las escuchás en la agenda, ¿no? El tema de recuperación de chicos en materia de droga, el abuso sexual infantil, todas estas cuestiones que están en la piel sensible de la sociedad, pero no están en la agenda política. Y eso es lo que nuestro desafío, y así vamos a convocar a la gente. Por eso le pedimos que nos acompañen, que nos den la posibilidad de tener la responsabilidad de resolver los problemas que tienen, y lo vamos a hacer con compromiso y en conjunto con ellos. Si no, no hay otra forma. La política es muy importante como para dejársela a los políticos y nada más. Es muy buena persona. Ambos, muchas gracias. Sí, quiero decir una cosa que me parece muy interesante que dijo Julián recién, que es, en realidad, nosotros no queremos ganar las elecciones. Lo que queremos es asumir las responsabilidades para ayudar a la gente a solucionar sus problemas. Y es clave eso. Bueno, a ambos muchas gracias. Voy a hacer el siguiente cierre, ¿no? Claro, cuando hicimos el viaje para esta locación, yo me preguntaba, porque nunca escribo lo que voy a formular a los entrevistados, ¿qué hago? O voy a lo básico, a lo simple, si hago preguntas que respondan a lo que alimenta la interna de la interna de la interna, o escucho a quienes dicen que entienden mejor la política. La decisión fue, ni bien ingresamos acá con Omar, porque recordaba que Joaquín de la Torre, cuando hicimos una entrevista en diciembre, habló de la incomodidad. Habló de que la política tiene que ser incómoda para que sea verdadera. Yo suelo decir que cuando un trabajador hace un paro y le descuentan, es porque tuvo efecto el paro. Si no, no hagan paro, háganlo. Sientan la pérdida porque mañana cuando salgan van a hacer más y tal vez la patronal entienda que tiene que recomponer lo que nunca se recompuso y entender que la dignidad no es negociable. Lo digo al pasar a esto porque se viene un tiempo de enormes incomodidades. Porque el resultado del 14 va a ser un resultado matemático, numérico, aritmático. Yo lo que estoy cuestionando es que hace años el resultado ha sido que la dirigencia ha denostado la propia política que dice entender. Eso es lo que vengo diciendo, no por una actitud de izquierda estúpida, sino porque esta rebeldía a la que hacía referencia Julián, o estas incomodidades a la que decía Joaquín de la Torre, se van a expresar en un cultivo, porque el caldo está, de situaciones sociales que nadie quiere vivir, pero tal vez lleguen.
Y está muy bien que se diga que el acuerdo no es entre la casta dirigencial, es la dirigencia, pero primero la sociedad comprendiendo qué cuernos hay que hacer. Se desperdiciaron tiempos para hablar de presupuesto participativo, se perdieron tiempo de consejos y comunidades, se perdieron muchos tiempos. Ahora no quiero caer en la frase cliché que no hay tiempo. No, sí hay tiempo, el tiempo es nuestro. El tiempo es de la dirigencia, que entienda la responsabilidad en comunidad, y usted y nosotros. Porque la única posibilidad que haya futuro es comprender que el presente es imperfecto, pero requiere de nosotros. Siempre va a requerir de nosotros. A ambos, muchas gracias por este tiempo. Gracias a vos. Lo puede ver, por supuesto, en Canal 6, lo que pasa en Moreno, y siempre lo debemos desalambrar. Esto no termina, la historia continúa.